Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Está y en nuestro Facebook Live. Continuamos con nuestras enseñanzas de Romanos. Estamos estudiando sistemáticamente Romanos, perdón. Ya vamos en la número 24 el día de hoy, Romanos 24, y le puse por título a esta enseñanza: Dios perdonó el pecado de David. Vamos en el capítulo 4, lo iniciamos hace 8 días, estamos estudiándolo versículo por versículo, palabra por palabra, lo que Romanos realmente nos quería decir a través de Pablo. Pablo instituye esta iglesia en Roma porque había judíos que habían sido esparcidos en ese año, en el año más o menos 64. Entonces había muchos judíos que ya habían aceptado a Jesucristo, pero traían muchas ideas, traían muchos pensamientos que la ley, que la Torá les había mandado hacer, como ritos, como ceremonias. Y Pablo le costaba mucho trabajo convencer a judíos que convencer a romanos que estaban conociendo de Jesús apenas. En la enseñanza pasada estudiamos que Pablo podía demostrarle a los judíos que el padre de la raza judía, Abraham, el fundador de los judíos, que no había sido declarado justo, que él no se había ganado su salvación por alguna obra que él había hecho. Él tuvo que conocer y tener un encuentro realmente con Jesucristo, con Yeshua, como lo llaman en hebreo, como se llama en hebreo. Ahí Pablo les muestra que el mismo Abraham, o sea que si tú te pones en los zapatos del judío, Abraham es su padre Abraham, es nuestro padre Abraham. Entonces Pablo les explicaba que si su padre Abraham no se había ganado la salvación, la justificación por alguna obra que había hecho, cuánto menos ellos, o cuánto menos nosotros hoy en día, a través de alguna obra que tú crees que puedas hacer y que te creas tal vez bueno para llegar a Dios, eso no te va a justificar delante de Él. El hecho que les explicaba Pablo era de que simplemente tenías que creer nada más. Es lo que te pide Dios nada más. Les ponía de ejemplo como a Abraham y a David, porque David fue el mejor rey que tuvo Israel. Dice la palabra que no perdió ninguna batalla, el rey David ninguna. Entonces le ponía ejemplos para que ellos entendieran y para que hoy en día tú y yo entendamos qué es lo que quiere Dios para tu vida y para mi vida, realmente. Vamos a ver el segundo ejemplo. Hace 8 días vimos a Abraham. Vamos a estudiar de los versículos 6 en adelante, como al 10, de Romanos 4, 6 y 10. Vamos a estudiar al rey David, lo pone como ejemplo también Pablo. Repito, Abraham y David eran las personas de más alta estima para los judíos. Tú vas a Israel el día de hoy y le tienen una gran lugar especial donde hay oraciones 24 horas al día en el monte Sión. Está ahí el ataúd del rey David, envuelto en muchas banderas así judías. O sea que le tienen mucho respeto hasta hoy en día, los tienen en gran estima. Yo recuerdo cuando a Jesús le llaman, le decían hijo de David, porque reconocían que era de ese linaje, que era linajes de rey. Cuando perdían batallas, decía, recordamos como cuando estaba, queremos que regresen esos tiempos como cuando David estaba, de gloria, de poder. Entonces eran de gran estima, Abraham y David. Pablo menciona que para el rey más grande que existió dentro de Israel, que tampoco iba a entrar al cielo, tampoco iba a ganar su salvación por alguna cosa que hubiera hecho. Si tú recuerdas la vida de David, la vamos a estudiar un poco hoy. Pecó en gran manera, y el tema de hoy es Dios perdonó el pecado de David. Dios perdonó, pero vamos a ver cómo es que Dios perdona. Tal vez tú te has preguntado, bueno, pero todo lo que hizo, asesinó, adulteró, engañó, ¿cómo es que ese Dios puede perdonar a una persona así?
Y vamos a estudiar por qué también él, a través de obras, él no se salvó. Él tuvo que creer y ser justificado también. Vamos a ver el caso del rey David. Vamos a Romanos 4, versículo del 6 al 8. Si quieren leerlo por aquí o en su Biblia como gusten. Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí les está ya empezando a decir que ni David iba a ser salvo por obras. 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Está siguiendo el mismo tema con David. Dice que las iniquidades de un rey, del rey David, le fueron perdonadas. Dice, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham no vivió bajo la ley y recibió la salvación por su fe. Eso lo vimos en Génesis 15, que le fue contado por justicia. Justicia vimos que en los originales hebreos es cuando él recibe de Dios, cuando recibe su salvación. David, a diferencia de Abraham, él sí vivió bajo la ley, bajo la Torá que le dio a Moisés. Y era un hombre que vivía rigurosamente la ley. Rigurosamente la ley, la vivía David, estudiando su vida. También ahí se demuestra que aún bajo la ley, David no ganó su salvación por ninguna cosa que la ley ordenara, algún rito, alguna obra que él hubiera hecho. David escribe que la felicidad de las personas, en los salmos, tú lo puedes estudiar, y vamos a estudiar un salmo también ahorita. Él describe en ese salmo, en el Salmo 32 específicamente, dice que la felicidad de la persona, que bienaventurada, más que felices, las personas que sin haber hecho sacrificios, sin haber hecho peregrinaciones, que se hubieran persinado, que sin haber hecho mandas, que sin haber hecho, o se habían dicho, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Dice que sino lo contrario, que dichosos los que fueron malos y que ganaron su salvación. Y que esa salvación se gana a base de la muerte del Mesías, a base de la muerte de Jesucristo. En el versículo 7 de Romanos 4, 7, Pablo cita el Salmo 32 de David. Dice así, mira, vamos a leerlo. Ahí Pablo está repitiendo un salmo. Ya en Romanos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Este salmo lo escribió David cuando él había pecado de adulterio y de asesinato. Cuando David escribe este salmo, él aún no confesaba su pecado. Todavía no lo confesaba. David lo dice a la mitad del Salmo 32 y lo concluye hasta el Salmo 51 cuando él realmente se siente libre. Recuerda que para que tú puedas ser libre de lo que traes arrastrando, lo que traes atorado en tu persona, hasta que lo confieses vas a ser libre. David le costó cerca de 20 salmos para realmente sentirse libre. Vamos a leer el capítulo 32 de Salmos y vamos a comparar lo que dice Pablo en Romanos 4. Dice David en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado eres más que feliz. No eres feliz, eres doblemente feliz. Dice, doblemente feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y Pablo se lo cita, porque los judíos estudiosos, los rabinos, los maestros de la ley se sabían los salmos. Entonces se los citaba. Dijo, ¿tú cómo quieres ser salvo? Ellos alegaban, recuerden, hemos estado estudiando, que por haber sido circuncidados, por la promesa que le dio Jehová a su padre Abraham, ellos ya tenían el cielo ganado. Y Pablo le dice, no se engañen, tienen que cambiar de vida, tienen que circuncidar su corazón. Es lo que tienen que, lo interno,
porque lo externo ya no cuenta en la gracia. Tienes que cambiar internamente. Es lo que les trataba de explicar Pablo. En estos dos versículos del Salmo 32 hay tres palabras para definir la transgresión. El pecado, la falta que hubo. La primera palabra es transgresión, la segunda es pecado y la tercera iniquidad. Vamos a estudiarlas también. Son tres palabras hebreas diferentes. Recordamos que los vocablos hebreos tienen significado diferente. Ya cuando estás en el Nuevo Testamento es cuando hay malas traducciones y por eso es de que muchas veces no comprendemos y no alcanzamos a entender qué es lo que quiso decir en cada cosa. Por eso siempre no te conformes con tu Reina Valera, no te conformes con una sola traducción. Siempre trata de estudiar más para que tengas mayor amplitud y lo que quiso decir el autor. Aquí vamos a estudiar esas tres palabras. La palabra transgresión, por ejemplo, es la palabra hebrea Pesha, es P-E-S-H-A, Pesha. Significa rebelarse contra la autoridad. La Pesha es cuando tú te rebelas contra la autoridad. Significa, por ejemplo, cuando tú te pasas un alto. Estás rebelándote con la autoridad porque el gobierno te dijo, el rojo es para que te esperes. Ya que yo te ponga el verde, entonces ya tienes todo el derecho de poder continuar, ¿no? No es pecado la transgresión, es pesha, es transgresión. Esto es cuando tú transgrediste una ley que alguien impuso y que fue impuesta por los hombres, principalmente, y fue impuesta voluntariamente. Porque si ve que tú te pasas el rojo, pues vas a chocar y vas a provocar más accidentes. Entonces estás transgrediendo, pero no estás cometiendo pecado. Eso tenemos que saber diferenciarlo. En esos dos versículos hay tres palabras que es transgresión, iniquidad, pecado. Por ejemplo, si un joven o una señorita que se vaya a una fiesta, por ejemplo, sin permiso de sus papás, está haciendo pesha, está transgrediendo y está haciendo algo voluntariamente, se está rebelando en contra de sus autoridades. En este caso, sus papás son sus autoridades. Entonces, si se va a una fiesta donde tu papá te dice, no vas, estás transgrediendo una autoridad. Siguiendo esta línea, vamos a entender entonces el concepto pero un concepto bien profundo de lo que Dios nos ha perdonado. Cómo Dios te ha perdonado y a ti y a mí. La segunda palabra es pecado. Es la palabra pecado, se utiliza más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Más de 100 veces la palabra pecado. Esa palabra hebrea es shatá. S-H-A-T-H-A. Shatá. Esa palabra hebrea. Significa desviarse o salirse del camino. Esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento como amartia. Es cuando no das en el blanco, cuando te desvías. Y es la palabra más completa para pecado, esa. La más completa. La tercera palabra es iniquidad. Aquí se utiliza la palabra hebrea abón. A-B chica O-N, así como los perfumes que venden. Abón, así está traducida. La palabra iniquidad es abón en el hebreo. Significa perversidad o rebelión interior del corazón. Iniquidad. La persona que es inicua es la persona que ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado que Jesucristo salva, ha oído que la Biblia es la palabra de Dios y que es viva y que es eficaz, ha escuchado, y aún así sabiendo eso, esa persona se endurece su corazón, endurece su mente y no quiere saber nada de las cosas de Dios. Esa es una persona inicua. Ese es un inicuo. Esa es una persona que en el hebreo es la palabra abon shahá, el inicuo. Abon shahá, ahí hay una composición de dos palabras hebreas. Un inicuo es un abon shahá.
significa que es perversa deliberadamente, porque ya sabe y sabiendo eso, no le importa, no me interesa caminar sin Dios. A pesar de que ya vi que Dios curó a mi mamá de cáncer, que ya vi que el Señor hizo milagros, no me interesa. Soy Abon Shaha. Soy perverso deliberadamente. Es una persona que rechaza el evangelio, que tú le hablas y lo rechaza. Una persona que sabe que Jesucristo es la verdad, es el camino, y que no acepta y que no cambia. Esa persona ya no es mala. La Biblia ya lo considera como una persona perversa, porque ya sabe y sigue actuando de esa manera. Y ya después de ser perversa, esa misma persona bloquea, impide la gracia del Espíritu Santo. La impide. Entonces es cuando Dios te empuja para que desciendas aún más profundo. Y tú después te preguntas, oye, pero ¿por qué me pasó esto? Estás vendado de los ojos, no ves más allá. En esas 3 palabras, ahí se describe el pecado, en esas 3 palabras del Salmo 32. Y se describen también 2 palabras para el perdón, como Dios siempre te pone el problema, pero te ofrece la solución. No nada más te va a castigar, sino también te ofrece una solución. Entonces en esos 2 versículos va implícito también la palabra perdón. Mire, vamos a leerlo nuevamente en el 1, Salmo 32:1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios trata de 2 formas, hermanos, con nuestros pecados. Lo hemos estudiado, los cubrió, que es la palabra kafer en hebreo, y los perdonó. La palabra perdonar es la palabra aitemi, es en hebreo. Significa quitar de en medio o levantar o quitarte una carga. Es como cuando tú ilustras, generalmente se ilustran en las escuelitas dominicales, o yo recuerdo en la escuela dominical que así lo ilustraban, ¿no? Es como una persona, un ser humano que va cargando una mochila, ¿no? Una mochila que va simulando el pecado. Tal vez está cargada de piedras, así, que está muy, muy cansado, ya no aguanta de cargar, ¿no? Así es como se ilustra el pecado muchas veces, ¿no? Eso que tú vienes cargando, esa mochila que no quieres soltar, es la que hace que te enfermes, hace que tú te envejezcas, hace que seas una persona infeliz, que no trates de vivir una plenitud aquí en la tierra, porque allá en el milenio no nos va a hacer falta nada, nada, pero Dios te manda que aquí también tú vivas una vida feliz. Dios, al quitarte el pecado, te quita la mochila. Esa mochila que vienes cargando, la quita. En el original dice que te levanta, que te quita el peso. Entonces cuando empiezas a caminar ligero, derechito, ya no hay nada, ya no tienes culpa de nada. No tienes culpa de nada, porque Dios te manda una libertad, no un libertinaje. Te manda una libertad realmente y plena. La otra palabra es kafer, ya la estudiamos hace como 3 domingos. En hebreo significa solo cubrir. Esa misma palabra se ocupó cuando en el arca de Noé nada más dice que kafer, que nada más cubrió. O sea que es cuando Dios se esconde, nada más te cubre, pero se esconde y ya no mira el pecado. Dios te cubre y dice, sí, mi hijo pecó, pero yo no veo. En el Antiguo Testamento así es como Dios actuaba. Dios cubría el pecado y se escondía. Ya no quiero ver más el pecado de mi hijo, lo cubro. Por eso es que tenían que llevar el chivito, el borreguito, la vaca, el tórtolo, para poder hacerlo en expiación. Ya lo hemos estudiado. Todos los salvos del Antiguo Testamento, todos los salvos no fueron perdonados, solo fueron kafer, solo fueron cubiertos. Lo vimos en Romanos 3, que solamente Dios les cubre esa parte. Entonces, ¿Dios qué le hizo a sus pecados? Como que se escondió para no ver cómo pecaba sus hijos, su pueblo.
tú estudias y dice que Dios cubrió sus pecados con la sangre de los sacrificios. Los cubrió, no los perdonó, los cubrió. Cubrir también significa que esconder el rostro de Dios, porque Él es santo, Él no puede ver el pecado. Pero la sangre, cuando es derramada hacia un Dios que puede seguir tratando con un pecador, a través de esa sangre del sacrificio. Así es como se manejaba, así es como Dios lo hacía. En este Salmo 32 que estamos estudiando, en ninguna parte, yo lo estudié muy bien, hasta el 52, en ninguna parte David dice, Dios, te vengo a ofrecer un sacrificio porque ¿qué crees que he pecado? Asesiné, adulteré, te vengo a ofrecer un sacrificio. Jamás tú vas a ver una palabra ahí. Ahí te das cuenta cómo Pablo le está diciendo a los judíos, el pecado que cometió David en el Salmo 32, y se lo cita en Romanos 4:2, no está sacrificando nada, no está haciendo obras para que él sea perdonado. O sí dice ahí, vengo a ofrecerte sacrificio, Dios, porque pequé. ¿Qué pasaba entonces en el Antiguo Testamento cuando la gente pecaba? Ofrecían sacrificio. Pero algo que es para el pecado de adulterio y el asesinato, ya no había sacrificio. No existía un sacrificio. En el sistema levítico de ofrendas, cuando Dios les da esas leyes para las ofrendas, no había ninguna ofrenda para adulterio, ninguna ofrenda para asesinato, ninguna. La culpa era la pena de muerte, era morir a pedradas, lapidado. Esa era la pena de muerte. No había ningún sacrificio. Tremendo problema que estaba el rey David. Tremendo problemón. David, habiendo sido culpable de un pecado, como fue el adulterio, como fue el asesinato, pues él sabía, conociendo bien la ley, que no podía ofrecerle nada a Dios. No podía ofrecerle nada. Algo que le pudiera ofrecer para, ¿sabes qué, Señor? Te ofrezco esto para que tú me perdones. Perdóname, Dios mío. David, ¿saben por qué fue perdonado? Por la gracia de Dios. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, dónde está el perdón hacia David. Fíjate, si analizamos el problema del rey David, David se sintió dichoso. Y nosotros hoy perdemos el tiempo en tonterías. En el Salmo 32, David se siente dichoso, dice feliz. O sea, él se sintió feliz cuando había cometido adulterio, cuando había hecho un asesinato. Por eso decía, bienaventurados, dichosos, felices, más que felices, porque él merecía las pedradas. Y recuerden cuando eran menores, la mamá agarraba, o el esposo, la mamá agarraba la piedra más grande, para que no sufrieran tanto. Y a la primera, ahí quedara. David merecía esa muerte, la merecía. Por eso en el 32 dice, me siento más que bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. Dice, el supremo juez fue bueno, fue benévolo. Él, Dios, me perdonó. ¿Se imaginan a David condenado a una muerte? De esas el rey. Y cuando se sintió libre, a pesar de que merecía la muerte. Vamos a ver rápidamente lo que hizo el rey David. Vamos a 2 de Samuel, léanlo por aquí por favor, para avanzar. 2 de Samuel 12 del 7 al 14. Dice así la Biblia. Entonces dijo Natán era el profeta, le dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado más, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer.
Qué vergüenza pasó el rey David ahí. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Los pecados siempre los vas a hacer en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabían cuál era? Morir a pedradas. Dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Ahí lo está perdonando Dios. Por eso dice David: bienaventurado que me siento. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Para que nosotros entendamos profundamente lo que realmente es un perdón de Dios a mi vida, tienes que entender lo siguiente. El perdón de Dios es cuando Dios vuelca su corazón hacia ti. Es cuando es un corazón volcado de Dios de parte a tu vida, ¿no? Es una compasión extrema, así grande, que sale de ese corazón de Dios para que no te pierdas. Es la misericordia que sale de Dios, de que no quiere que perezcas. La compasión. Ese corazón que se vuelca por aquel hombre, por aquel ser humano que merece morir por lo que ha hecho. Tú y yo merecíamos morir por todo lo que habíamos hecho. Esto significa ser perdonado con la sangre de Cristo, ser perdonado con esa sangre. Dios, cuando te quita el pecado, lo quita. ¿Y sabes a dónde lo traslada? Al fondo del mar, al fondo del mar. Ya no se acuerda. Dice que ya no pasa nada. Tú pecaste, pero cuando Dios te perdona, allá lo traslada al océano, para que nadie más lo vea y no te vuelvas a acordar tú de eso. Si no se acuerda Él, porque tienes que venir y tú recordarte el pecado muchas veces. Jamás tiene que volver a ser traído a tu memoria el pecado. Jamás. Si esta mañana alguien me preguntara: es que pastor, yo fui adúltero. No tiene idea. Yo fui asesino. El Chapo se me queda corto. Fui asesino. Hice miles de cosas. Hice muchas cosas. ¿Usted cree que Dios a mí me pueda perdonar? ¿Tú crees que yo alcance tantita misericordia? ¿Que Dios se vuelque su corazón tantito para mí? Yo le contestaría esta mañana que lo único que tienes que hacer es que tienes que reconocer tu pecado delante de Dios. Nada más. No tienes que hacer ninguna obra. Por eso David decía: bienaventurado, soy dichoso. Y tal vez se te puede hacer poco. O quieres dar un gran valor a eso y no lo tiene porque Dios no se lo dio. Dios dijo: nada más cree. Para que entonces a partir de ahí sí hagas buenas obras. Pero las buenas obras van a empezar conmigo mismo. Si yo antes me drogaba y no me importaba mi cuerpo, ya lo dejo de hacer. Si yo antes tomaba, ya no lo hago. Si yo antes adulteraba, ya no lo hago. Porque la primera obra que voy a hacer, recordemos que las obras es el galardón que Dios me va a dar. Las obras después de haber creído, no las obras que te salvan, las obras no te salvan. Las obras que vas a hacer después de que ya creíste, vas a tener un galardón en el futuro. El perdón de Dios es cuando se vuelca ese corazón sobre tú y sobre mí, cuando tú y yo merecíamos ser castigados, cuando merecíamos morir, merecíamos el infierno, merecíamos vivir con complejos, merecíamos vivir con culpa, merecíamos vivir angustiados día con día, eso merecíamos. Dios nos dice: crean por lo que yo he hecho por ustedes. La palabra es creer, que emplees la fe para que puedas creer. Dice que si tus pecados fueran tan negros como el carbón, dice que como la blanca lana vendrían a ser. Créelo, nomás créelo.
Dichoso y feliz te vas a sentir. Dichoso y felices somos los que hemos comprendido realmente esto, lo que Dios ha hecho por nosotros. Más doblemente feliz, mereciendo morir. ¿Y sabes qué? No era porque lo merecieras. No eras porque estás bien guapo o porque... No es porque lo merezcas. Dios te dice que es por gracia. Dice, por gracia sois salvos. A David se le perdona el pecado. Ya lo vimos ahí. Que no iba a morir. Le dice el profeta, no vas a morir. Natán le dice, lo has hecho en secreto. Lo has hecho en secreto. Pablo le dice a Timoteo, algunos pecados de algunos hombres por algún tiempo están escondidos porque lo hacen en secreto. Pero después van a ser descubiertos. No hay nada oculto bajo el sol. No hay nada oculto que vaya a ser manifestado. Nada. Todo va a ser salido. Todo lo va a sacar Dios. Esta mañana también no hay ninguna persona cuyo pecado tú no lo hayas expresado, lo hayas confesado delante de ese Dios y que lo hayas traído a la sangre de Cristo. No hay nadie cuyo pecado no haya Dios un día sacarlo a la luz. Tarde o temprano, tarde o temprano. Todo lo que tú hagas, por más que creas que está en secreto y que nadie lo va a descubrir, hay un Dios en donde tu corazón, nuestros corazones y tus obras que hayas hecho están desnudos delante de Él. No hay nada que puedas esconder. Dios te dice que lo que hagas en secreto, dice, yo me encargaré. Si no es en este año, tal vez el próximo mes, no sé, en 2 años, pero tus pecados se tendrán que saber. David lo tenía bien guardadito, pensó que ya lo había librado. Y tal vez lo tiene que saber tu esposa, lo tiene que saber tu esposo, o tal vez tus propios hijos, lo que hiciste en secreto, ¿no? Hermanos, Dios es un Dios que saca a la luz las tinieblas. Dios, aun cuando le perdona su pecado a David, la culpa que merecía David era una muerte a pedradas, era la lapidación. Vean lo que dice el versículo 10, vamos a repetirlo. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Hermanos, el pecado nos es perdonado, pero las consecuencias las tienes que vivir y las tienes que pasar, forzosamente. Si tú chocas en la calle, viene el policía de tránsito y te va a querer llevar a la cárcel. Está por ley, yo investigué eso. Tú chocas y el policía de tránsito te puede llevar a la cárcel inmediatamente y ya los dos ahí encerraditos ahí investigan. Es lo que dice la ley, principalmente cuando hay un choque. El policía te puede decir, te perdono la cárcel, pero pues tú tuviste la culpa, paga. Es algo similar. Un borracho, por ejemplo, se arrepiente, le pide perdón a Dios. Dios le perdona todo lo que hizo en sus borracheras, todo. Pero en su cuerpo, en su vesícula, en su hígado, él va a seguir recibiendo todas esas consecuencias, todas las consecuencias de esas borracheras que tuvo en su tiempo pasado. Otro ejemplo, una muchacha, por ejemplo, de 16 años, llega y dice, ¿sabes qué? Tengo un bebé, estoy embarazada. Mi novio no se quiere casar conmigo, mucho menos se quiere responsabilizar. Ya le pedí perdón a Dios, pastor, ¿qué hago? ¿Qué crees? Que sigo sufriendo, pastor. ¿Qué puedo hacer? Esa jovencita, el perdón de Dios ya lo recibió. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya Dios la perdona. Ya lo recibió. Pero tiene que entender que ella fornicó. Que si ella muere va a ser salva. Sí, va a ser salva. Pero que la cosecha la va a recibir de su propio hijo. Tal vez los anhelos, los sueños que tenga, tal vez no los va a poder cumplir. Un ejemplo, no sé. Un hijo sí es una bendición de parte de Dios,
pero ese niño va a ser el fruto de un pecado pasado. Eso es real. Su pecado sí ya es lavado con la sangre de Jesucristo, es lavado, pero las consecuencias las tienes que vivir de lo que hayas cometido. Ese niño tal vez sin papá, a trabajar desde chiquita, los anhelos, los sueños, se tendrá que olvidar o cambiarlos, ¿no? Porque ahora ese niño está en primer lugar. Ya no estás tú. Por eso fíjense siempre, fíjense, las jovencitas principalmente. Físicamente vamos a recoger las consecuencias, pero espiritualmente, hermanos, somos hechos nuevas criaturas. Es lo que debe de importarte, no es tarde para eso. Tienes que entender qué es el perdón, las consecuencias que te va a traer también el pecado. O sea, lo que tú siembres lo vas a recoger, que no se te vaya a olvidar. Lo que siembres vas a recoger siempre. Pero las consecuencias, hermanos, del pecado son bien amargas. Bien amargas. Lo vemos con el rey David. Las consecuencias del rey David fueron los 4 hijos de David. Ellos recogieron la cosecha, sus hijos. El hijo de Betsabé murió a los 7 días de nacido, perdón. A los 8 días muere. Su primogénito, Amnón, violó a su propia hermana, a Tamar. Su hijo Absalón se rebela contra David, su padre, se rebela. Le quiso quitar el trono, le quiso quitar el reino. Él murió en el valle del Cedrón, abajo del monte Moriah. Murió cuando él iba perseguido por el general Abner. Se le enredaron sus cabellos, era muy chino. Se quedó en un árbol, ahí quedó colgado. Vinieron los soldados de su padre y lo atravesaron con lanzas. El hijo Adonías, dice la Biblia que era el más bello físicamente, el más galán, el más guapo. Después de que el rey David muere, Adonías quiso casarse con su madrastra, o sea, la que era la esposa de su papá, la señora Abisag. Se quiso casar con ella. Pero esto equivalía para los judíos en el reino de David, era traición totalmente, era condenado a muerte. ¿Y saben quién lo estaba condenado a muerte? ¿Quién lo estaba mandando a condenar a muerte? Su mismo hermano, era el rey Salomón. Vemos en todo esto de David esas consecuencias que lleva el pecado. Son bien amargas, bien amargas. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre tendrá que cosechar. Tú todo lo que hagas, y como comúnmente y vulgarmente se dice, te llevas entre las patas a tus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, no hay nada en este mundo que tú hayas hecho que Dios no te pueda perdonar. Lo que tú me digas, Dios tiene la capacidad, el poder para perdonarte. Pero al mismo tiempo que tiene esa capacidad Dios, no hay nada, ni una mentirita, por pequeñita que sea, por blanca que le quieras llamar, una mala mirada que le eches a una mujer, a una chava en la calle, un pensamiento adúltero que pase por tu mente, un pensamiento de homicidio que tengas, o un pensamiento de robo que quieras hacer, que Dios no te tenga que castigar. Te perdona, pero también Dios te va a castigar. Es que Dios no castiga. ¿Cómo no? Claro que sí. Vas a sufrir unas consecuencias. Si quieres le cambiamos de nombre. Dios no castiga, pero vas a sufrir las consecuencias. Porque muchos dicen que Dios no castiga. Claro que sí. Porque tú estás sembrando eso tienes que cosechar. No hay un pecado, por más blanco que el pecado sea, que no tenga que ser castigado por un Dios santo, por un Dios que abomina el pecado. Pero dice David, más que felices, bienaventurados, cuyos pecados le han sido perdonados. Me siento doblemente feliz. Qué maravilloso me siento que al saber que yo en el pasado fui un hombre malo, fui un hombre adúltero, fui un hombre borracho, ¿no? O fuiste una mujer mala. Y ahora no hay más que un agradecimiento de parte de mi conciencia a un Dios que me está esperando. Y entender
que somos más que bienaventurados, más que bienaventurados, dichosos, felices. Merecíamos vivir unas vidas amargadas, unas vidas desorientadas totalmente, sin eso, sin Dios, vacías, frustrado. Pero dice que la sangre de Jesucristo nos ha lavado de esa maldad, te ha limpiado. Esa es una bienaventuranza, pero maravillosa, maravillosa. Es cuando tú te levantes en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana que te levantes y decirle: gracias, Dios mío, ¿sabes qué? Porque ya no vas a sacar mis pecados al sol. Gracias, Dios mío, perdóname. Te agradezco, Dios mío. Yo pequé, me perdonaste. Pero yo sé que están enterrados en el fondo del mar, sus pecados. Y yo sé que jamás te vas a volver a acordar de ellos. Bienaventurado, dichosos somos. Pero esta mañana, qué infelices las personas que creen que pueden vivir una vida sin ofender a Dios. Y poder creer en su mente, en su corazón, que te vas a salir con la tuya. Tus pecados, hermano, te tienen que alcanzar. Te tienen que alcanzar. La Biblia dice que el alma que pecare, esa alma ciertamente morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Está a nuestro alcance, estás en el tiempo, estás en esta vida donde puedes alcanzar toda esa benevolencia de parte de Dios. Hay muchas personas también hoy en día que ven a Jesucristo y piensan: no puede ser, no, es muy sencillo. Nada más creer así de sencillo, así de fácil. Así de sencillo tengo que creer, nada más creer y ya. No es posible. No. Considero que es algo más valioso por tanto mal que yo he hecho. Yo me he platicado con gente así. No puede ser, me dice, no puede ser nada más creer esta mañana, ya así de sencillo. La Biblia dice que solo creas. Que solo creas. Creer. Solamente es creer. Es cuando tú reconoces que Jesucristo es tu Dios, es tu supremo, y que estás cansado, que estás harto de esa vida que has llevado. Saber que tú sí has pecado contra Él, que lo aceptes, y que como tal tus pecados te pueden alcanzar un día. Y que si tú mueres ahorita, sales, te atropella un carro, chocas, lo que sea, no tenemos la vida comprada, que te irías al infierno, que hay un infierno esperándote. Ya muchos pastores no quieren predicar del infierno, pero es algo real el infierno, y es algo que es para toda la eternidad, si tú no te arrepientes y no crees. Pero hoy Dios te ofrece un perdón gratis, no te cuesta nada, sin que hagas nada, no tienes que hacer nada, más que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió por ti, ese magnífico milagro que hizo Jesucristo. Los judíos, con Pablo, ahí en Romanos 4, regresando un poquito al tema, tenían otro problema. Pero Pablo se les adelanta con una pregunta, y les dice en el versículo 9 de Romanos, vean, vamos a leer Romanos 4:9, dice, y ya con toda esta explicación que les di, vamos a entender ahora sí esto, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo sabía que unos le iban a decir, más los conocedores, ¿no? Los que estaban bien leídos en la palabra, en la Torá, les iba a decir los judíos: está bien, Pablo, no vamos a hacer buenas obras. Ya te entendí que no tengo que hacer buenas obras para ganar la salvación. Pero sí me son necesarios los ritos. Sí son necesarios los famosos sacramentos. El bautizo, la confirmación, el matrimonio, la penitencia, la confesión, la absolución, la extrema unción. Eso ahí yo lo tengo que llevar. Así le estaban diciendo los judíos a Pablo. Y si tú no tienes todo eso, pues no vas a entrar, ¿eh?
Romanos 4 es bien claro, más claro que el agua, bien claro. Los judíos se jactaban, se gloriaban de que habían sido circuncidados, de que habían sido parte de ese pacto con nuestro padre Abraham. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 17 del Génesis que todos los judíos nacidos de 7 días les tenían que cortar el prepucio de su pene. Eso es la circuncisión. Era una señal externa que Jehová le pidió a Abraham que hiciera de ahí adelante. Era un pacto. Pero que Pablo les decía, lo que tiene que suceder es algo internamente en tu vida, no externo. Algo interno tiene que pasar. No significaba que los niños eran circuncidados y eran salvos inmediatamente. Los judíos estaban confundiendo. De que una vez, de que a los 7 días circuncidaban, hoy en día tú bautizas a tu niño en la iglesia católica principalmente, porque pues, se va a ir al limbo, se va a ir a no sé dónde, porque piensas que bautizándolo se va a salvar. Los judíos pensaban igual, para que me entiendas. Era solamente una señal, les explica Pablo, una simple señal que Dios había hecho un pacto con Abraham, nada más. Los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, decían, somos circuncidados, o sea, entiéndelo, ya cumplimos con ese rito, ya hice esa manda, ya me fui de rodillas a la villa. Somos hijos de Abraham, yo ya estoy circuncidado, ya soy hijo de Abraham. ¿Qué trabajo y qué trabajo te cuesta a ti hoy en día y a Pablo en ese momento que los puedas convencer de que no eran hijos de Abraham por la circuncisión? ¿Qué trabajo te cuesta a ti hablarle a tu vecino de que eso que hace esa manda porque de niño la Virgen le ayudó para que se sanara y que cada año se va en bicicleta al DF a hacer una manda? A ver, quítale eso de su mente. A Pablo le costó mucho trabajo eso, poderlos convencer de que lo que estaban haciendo eran obras, eran ritos, de que eso no te iba a ganar el cielo. La gente piensa que por eso se va a ir al cielo. Y de regreso regresan borrachos, drogados, los atropellan, en fin. Pablo pasó lo mismo que tú y yo pasamos cuando quieres compartir. Si les dijo, no son hijos de Abraham. Y si no eran hijos de Abraham, aquellos cuya circuncisión no era de la carne, dice, tienes que circuncidar tu corazón, tienes que cambiar tu vida. Dios no quiere tus ritos, tus liturgias, déjalas a un lado. Dios quiere que creas para que sea contado como justicia, como a Abraham le costó. Pablo les decía, como hoy en día tienes que saber tú y yo que ninguno nos podemos jactar, ninguno. O que te glories de que a mí me bautizaron de chiquito y me confirmaron, tengo hasta mis padrinos. Algo similar sucedió con Pablo, con los judíos. Nadie puede decir hoy en día, yo ya cumplí todos los ritos para entrar con todo y tenis al cielo. Nadie puede venir. Nadie puede decir, sabes que ya cumplí con todas las ceremonias. Me casé por la iglesia, me bautizaron, bla, bla, bla. O sea, hermano, no hay nada externo que te pueda hacer acepto delante de un Dios santo. No hay nada. La Biblia es muy clara, muy clara. En Romanos 4 muy claro, más claro que el agua. Es un error bien tremendo creer que por un bautismo tú vas a entrar al cielo. Es muy tremendo, un tremendo error. Romanos 4:10, seguimos, dice: ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión? Cuando Dios justifica a Abraham ya estaba circuncidado. Cuando Dios declara justo a Abraham, ya estaba circuncidado Abraham. Si Dios hubiese declarado a Abraham justo después de su circuncisión, podrían haber tenido los judíos un poquito de razón, un poquito. Y ellos convertirlo esto en una base teológica para poderle rebatir a Pablo.
y decirle a Pablo, era necesaria la circuncisión, cuando Pablo les estaba demostrando lo contrario. Dios declara justo a Abraham antes de que se cumpliera ese rito, y ese rito externo, lo que era la circuncisión. Y la circuncisión era solamente un símbolo de lo que Dios estaba haciendo interiormente en Abraham. No lo entendían los judíos. Abraham no fue declarado justo, sino después. Esto tiene una importancia, hermanos, teológicamente bien importante. Porque si tú no puedes creer esto del principio de nuestro padre Abraham, no has comprendido nada de lo que significa que Dios te declare justo. Y que te declare justo cuando eres malo. Hermanos, después de la cruz, a nuestros días, a hoy, al día de hoy, no se nos dice, dejen de ser malos. Yo no encuentro eso en la Biblia. Deja de ser malo para que puedas creer. Sino la Biblia dice, cree siendo malo. Cree. De la cruz para acá, Jesucristo no nos dice, pórtate bien, hijo, pórtate bien. Es bien tremendo que comprendamos esto, bien tremendo. Dios, yo me imagino que los 3 años y medio de su ministerio, por lo menos 2 hubieran andado diciendo en todos los pueblos que visitó, pórtense bien, yo quiero pura gente buena. No, ¿verdad? Él se metía con los pecadores, donde estaba el pecado realmente. Primero tú tienes que venir a Jesús como estás. Y Jesús va a hacer que tú cambies de vida. Te va a ayudar a que ya no sigas siendo el mismo. Pero la gente tiene un mal concepto, gracias a Roma, un mal concepto de que primero tú tienes que hacer buenas obras para que Dios te acepte. Debo portarme primero bien, por lo menos me voy a portar bien unos 8 meses para que Dios me pueda perdonar, mínimamente. Y después entonces ya tengo derecho de venir a la cruz. Así no es. Bíblicamente estarías mal, muy mal. Yo te digo que puedes venir así como borracho que eres, como adúltero, como drogadicto que eres. No tienes que venir y portarte bien primero. Puedes venir con los pecados que tú tengas, venir a esa cruz y Dios te lo limpia, Dios te justifica, no siendo buenos. Hay gente también que me encuentra y me dice, pues yo soy bien bueno, yo no le hago mal a nadie. Dice la Biblia que no hay uno bueno no hay. Esto que les estoy diciendo se llama gracia. Esto es la gracia, para que lo entiendas. La gracia. La gracia no te va a pedir ningún mérito. Nada, ningún mérito. No nos pide que hagas obras la gracia. Lo único que te pide la gracia es que creas. Que creas. Hermano, así que ninguna obra, ningún rito te va a ser acepto delante de un Dios santo, de un Dios poderoso. Ni alguna ceremonia que tú quieras hacer. Ni liturgias, dice Pablo. Solo la fe en Jesucristo. Vean, vamos a seguir en Romanos, ya vamos a terminar. Romanos 4, 11 y 12. Dice así Romanos 4, 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cuando vamos a Romanos 2:28, que ya lo estudiamos, en Romanos 2:28 y 29, para que tú comprendas quién es judío, ya lo estudiamos, le repito, Romanos 2:28. Los verdaderos judíos, hermanos, somos los cristianos somos los verdaderos judíos hoy en día. Los que hoy nacen en Israel, los que han nacido ahí en el país de Israel, o los que descienden de Abraham,
o los que son judíos se les ha llamado hebreos. Hebreos, según la Biblia, la palabra hebreo es o los que cruzaron, los que atravesaron el río Jordán. Eso significa hebreo. Desde ese momento, cuando los cruzan, se les llama hebreos. Pero los judíos en el Nuevo Testamento ya no son los israelitas, ya no son los de ese país. Ya no son los judíos ellos. Somos tú y yo los judíos, según Romanos 2:28. Tú y yo somos los verdaderos judíos. Somos los que hemos creído en ese Dios, en ese Jesucristo, que comprendes todo esto. Tú eres el verdadero judío. Y todas esas promesas que se le dieron a Abraham y a David son para ti y para mí. La promesa más grande que le dijo a Abraham, Dios, el que te maldijera lo voy a bendecir y el que te maldijera lo voy a bendecir. Yo de esa promesa me agarro. Agárrate también tú de esa promesa. Romanos 2:21, los voy a leer para que veas quién es el verdadero judío. No los que se ponen aquí su kipá. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, el circuncidado, para que me entiendan. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que tú y yo somos judíos. Amén. Créanlo. Amén. Yo soy judío y recibo todas esas promesas que están en la Biblia. Son más de 7,000 promesas para el pueblo judío. Son tuyas. Mira, yo les puedo decir, pobres judíos en la época de Pablo, creyeron que por descender de la carne de Abraham, ellos iban a recibir el Mesías. Vemos que fue lo contrario al paso del tiempo. No entendieron y no quisieron entenderlo, más bien. Se antepusieron sus ritos, sus liturgias. Hasta Pedro se pelea con Pablo ahí en Hechos 3 y Hechos 4 por las liturgias. Pablo le dice a Pedro, cuando vienen los judíos te portas de una manera, eres doble cara, pero cuando vienen los que no son los incircuncisos, eres tú. Era tema de polémica esto. Tema de problema. ¿No has entendido, Pedro, que no es por obras, que no es por ritos? No les sigas dando el avión a los judíos. Háblales con la verdad. ¿Que no estuviste 3 años y medio con Jesús? ¿No entendiste? Tú estuviste con el maestro. Pobre Pedro, conoció de Jesús, le fue contado por justicia hasta Hechos 4, Hechos 5. Dice que 3,000 personas recibieron a Jesús en su vida a través de Pedro, pero tuvo que pasar el tiempo y él entender todo lo que había pasado. Y Pablo le fue revelado rapidísimo. Es increíble todo esto. Fíjate que cuando tú leyendo todo esto no quieres entender, sigues aferrado a ritos, sigues aferrado a tus tradiciones. Es que mi papá, mi abuelito fue testigo de Jehová, y ahora mi papá es testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová. No sigas ritos, no sigas tradiciones, no sigas ceremonias. Tienes que entender en el corazón, entenderlo. La Biblia dice que el que tenga oídos en la Biblia, en la palabra, dice que va a ser transparente, va a ser más dulce que la miel, la palabra, más clara que el agua. Vean, Gálatas 3:6, Gálatas 3:6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo entramos ahí. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a ti y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pónganse de pie. Hermano, aunque tú y yo no tengamos sangre judía, no corra por nuestras venas, esa sangre bendecida, somos hijos de fe. Hemos creído que somos descendientes de Abraham, y tienes que creerlo, que desciendes de Abraham, del patriarca. Así como gentiles nos apropiamos de todo eso hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque le hemos creído al Mesías. Por ese simple hecho. Gálatas 3:29, para terminar, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oremos. Señor Padre, gracias Padre. Gracias Padre porque tu palabra es bien clara, Señor. Gracias Padre porque tú nos has quitado estas vendas, Señor, de nuestros ojos. Nos has quitado, Señor, tradiciones, nos has quitado filosofías, Padre, huecas. Nos has quitado maneras de pensar, Padre, que tenían origen en nosotros, Padre, y no en ti, Dios. Gracias, Padre, porque no es por ritos, porque no es por liturgias, Padre, por ceremonias. Es simplemente que yo crea, Padre. Es por creer. Señor, hemos sido salvos, Padre, por tu cruz, Padre. Es tuya la salvación, Dios. Señor, tú nos vas a coronar un día, en verdad, por las obras que hagamos ya después de que hayamos creído, Señor. Pero va a llegar un momento, Señor, que esas coronas nos las vamos a tener que quitar, Padre. Y te las vamos a arrojar a ti, te las vamos a entregar, Padre, porque ni siquiera eso lo merecemos, Dios. Padre, cuando hayamos cumplido, Señor, lo que tengamos que hacer, Padre, así podemos seguir llamándonos, Señor, siervos inútiles todavía, Padre. Es tu gracia, Dios, no soy yo. Es tu gracia, Padre, no somos nosotros, Padre. Señor, aceptamos tu regalo, Padre, esta mañana, Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, Dios. El regalo es la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, hecho vida en mi vida, Señor. Tú ya no los entregas resucitado, no muerto. Ya no los entregas resucitado. Nos los entregas con poder, Señor. Con ese poder de que Él vive en el cielo, Padre, aquí en la tierra, y ser nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque comprendemos el perdón a través de David. Gracias, Señor, es magnífico, me siento bienaventurado, porque yo sé de que mis pecados no los vas a sacar, no los vas a sacar a relucir, se quedan en el fondo del mar, dice tu palabra. Yo no tengo por qué venir y sacarlos nuevamente, ya me perdonaste, lo tengo que creer, Señor, tengo que ejercitar más fe en mi vida, Padre. Guíame, Señor, bendíceme. Te ruego, Señor, también, Padre, que esta semana que inician labores de escuela, Señor, que nuestros hijos regresan a la escuela, Señor, que nos bendigas. Que sea un año, Padre, totalmente fructífero, Señor. Que nuestros hijos aprendan más de ti, Señor. Bendecimos a cada maestro, bendecimos, Padre, a cada director de escuela, Señor, de todo México. Gracias, Padre, aunque ya entraron de prepa, de universidades una semana atrás, Señor, te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que tú estés en México, Señor, dentro de nuestras escuelas, Padre, que no les enseñen tanta filosofía hueca, Señor. Queremos, Señor, que crean más en ti. Este mundo que ya está corrompido, Señor. Nos toca levantar la mano, levantar la voz como hijos de Dios y decirles que están mal, como Pablo lo hacía, Señor. Gracias, Padre, te ruego que estés con nosotros, que nos bendigas en nuestros trabajos, en nuestros negocios, Padre. Que tú estés, Padre, de una manera sobrenatural en nuestra vida. Creemos en ese Dios poderoso. Eres tú, Señor. Bendícenos y ayúdanos. En tu nombre. Súbele, por favor.